Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más a este informativo que será comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Las tropas israelíes dijeron estar operando en Deir al-Balá, en el centro de Gaza, por primera vez desde el inicio de la guerra. El enviado estadounidense critica la intervención de Israel en Siria y redobla su apoyo a Damasco. El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel propone ampliar el control sobre Gaza como alternativa a la ciudad humanitaria. Drones israelíes atacan la infraestructura militar hutí en el puerto de Hodeida, en Yemen. 2 israelíes detenidos brevemente en Bélgica después de que activistas pidieran su arresto por crímenes de guerra. Estos son los temas que trataremos hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Las tropas israelíes han iniciado operaciones terrestres en la zona de Deir al-Balá, en el centro de Gaza, por primera vez desde el comienzo de la guerra. Varias personas murieron por los bombardeos de los tanques en la zona. El día anterior, el ejército emitió una advertencia de evacuación para varias zonas en el suroeste de dicha zona. Las operaciones terrestres se producen después de informes palestinos de bombardeos de artillería y ataques aéreos durante la noche y la mañana siguiente en la zona. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas expresa su alarma ante estas informaciones, ya que la medida pondría en peligro a los secuestrados que se cree que están retenidos en esas áreas. Sí, el tema es que ya la inteligencia israelí hace mucho tiempo que tiene constancia que en la zona de Deir el-Balá, que es un barrio apenas de la zona del barrio de la ciudad de Gaza, pues se encuentran concentrados los rehenes restantes, entre ellos los 20 que se supone que están con vida. Por eso esa zona, Israel en estos 20 meses, casi 2 años, nunca ha entrado, porque supone que al estar los secuestrados en ese área, pues pondrían en peligro su vida si se vieran, por ejemplo, atacados los túneles en los que están confinados. Pues es muy posible que sus captores los mataran antes de verse liberados. De todas maneras, esta situación se ha prolongado, como decimos, casi 2 años y en este momento parece que el ejército israelí está resuelto a actuar, es decir, me imagino que por acción y orden del gobierno de Israel. Es una situación que enfrenta más que en ninguna otra ocasión anterior a los familiares de los secuestrados con el gobierno, ya que ellos piensan que este tipo de operaciones puede acabar con la vida de algunos de los que estén vivos. La verdad es que no tenemos muchas más noticias al respecto. Yo supongo que este va a ser un operativo intenso y metro por metro y con mucha información de inteligencia para saber dónde pueden entrar, hasta dónde pueden entrar y evitar en lo posible cualquier suceso colateral, como sea la ejecución de los secuestrados con vida. Así que, bueno, seguramente esta semana tendremos noticias de gran importancia que nos lleguen justamente de ese barrio de la ciudad de Gaza. El enviado estadounidense a Siria, Tom Barrack, se quejó de que los ataques israelíes para proteger a los drusos complican los esfuerzos por la estabilidad regional y tildó las operaciones de inoportunas. Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial a Siria, y que también tiene un mandato de corto plazo en el Líbano, hizo estos comentarios en una entrevista durante una visita a Beirut. También redobló el apoyo de Washington al nuevo gobierno en Siria, diciendo que no hay un plan B para trabajar con las autoridades actuales para unir al país que todavía se recupera de una guerra civil de casi 14 años y ahora está sacudido por un nuevo brote de violencia. El ministro de Defensa israelí Israel Katz respondió a estos comentarios de Barrack diciendo que no está al tanto de los hechos y que los ataques eran necesarios para detener la violencia.
cientos de personas han muerto en los combates en la zona de mayoría drusa en el sur de Siria, en la que algunos combatientes del gobierno presuntamente mataron a tiros a civiles drusos e incendiaron y saquearon sus casas. Mientras tanto, Israel intervino la semana pasada a favor de los drusos, considerados una minoría leal dentro de Israel y que a menudo sirven en sus fuerzas armadas. Israel lanzó decenas de ataques contra convoyes de fuerzas gubernamentales en Esbeida y también atacó la sede del Ministerio de Defensa sirio en el centro de Damasco. Barak anunció un alto el fuego entre Siria e Israel durante el fin de semana sin dar más detalles. Las fuerzas del gobierno sirio se han replegado en Esbeida para frenar los nuevos enfrentamientos entre drusos y beduinos y estaba previsto que los civiles de ambos bandos fueran evacuados el lunes. Antes del conflicto en Esbeida, Israel y Siria habían estado manteniendo conversaciones sobre cuestiones de seguridad, mientras que la administración Trump los había estado presionando para que avanzaran hacia una normalización total de las relaciones diplomáticas. El alto el fuego anunciado el sábado entre Siria e Israel es un acuerdo limitado que aborda únicamente el conflicto en Esbeida, afirmó. No aborda los problemas más amplios entre ambos países, incluida la afirmación de Israel de que la zona al sur de Damasco debería ser una zona desmilitarizada. Bueno, el tema de Siria y las relaciones con Israel y de la nueva Siria con el resto del mundo es bastante problemático. Ya cuando entraron estas tropas que estaban formadas por gente de Al-Qaeda con apoyo de Turquía y expulsaron al régimen sirio, pues todo el mundo salió a felicitarse, a mandar enviados especiales, etcétera, olvidándose quizás o tratando de obviar que se trataba del mismo grupo Al-Qaeda que había derribado las Torres Gemelas en Nueva York, que había atentado contra los trenes en Madrid y que había intentado también otros grandes intentos de terrorismo en Europa y en el mundo, ¿no? No es exactamente el tipo de gobierno del cual uno se puede fiar. Y también a nivel interno de lo que es Siria, pues aunque en los mapas aparezca como un solo país, realmente Siria está totalmente descompuesta. En el norte, digamos en el noroeste, tiene una intervención militar, una ocupación militar por parte de Turquía en una zona en la cual los turcos persiguen a su propio problema nacional, que son los kurdos. Y los kurdos se hallan también al norte de Siria, pero en la parte más oriental. Luego en el centro, pues hasta ahora teníamos al régimen central de la familia al-Assad, que había estado gobernando durante 6 o 7 décadas, padre y después el hijo, y con una cercanía y sintonía con el régimen iraní y también con un dominio de ocupación sobre el país del Líbano desde los años 70. Todo esto se desmoronó cuando pues sus principales soportes, que eran por un lado Irán, que mencionamos, pero también el régimen de Moscú, que les subvencionaba la utilización de un puerto en el mar Mediterráneo, una salida al mar alternativa para Rusia, pues todo esto se desmoronó. Los miembros de estos grupos se hicieron con el poder bastante rápidamente, pero en el sur el mosaico y los problemas, el mosaico étnico y los problemas siguen existiendo, porque en el sur de Siria hay zonas en las cuales la mayoría son drusos, que es una rama de los árabes, pero que no es exactamente el Islam. Y por otra parte hay sirios cristianos que también son perseguidos por el régimen que ahora ocupa Damasco, y que es un régimen que, aunque su dirigente, el presidente, viaje a Estados Unidos con traje y corbata, pues sigue siendo
un régimen más cercano a Al-Qaeda y a los talibanes y a ese tipo de posturas que niegan cualquier pluralidad dentro del país, con lo cual las gentes del sur de Siria se sienten amenazadas. Y una parte de esa gente del sur de Siria, los drusos, tienen su contraparte más allá de la frontera en Israel y son una minoría que desde la creación del Estado han sido fieles al Estado de Israel y han estado combatiendo junto con los judíos a los hostigamientos de los países árabes musulmanes. Así que Israel tiene una deuda con esta gente que son de la misma familia que los que han estado defendiendo a Israel durante todos estos años y ya han anunciado hace tiempo que esa zona del sur de Damasco debe tener una autonomía particular para no sufrir los ataques de otras etnias, en este caso de los beduinos, que son musulmanes y que están instalados en el sur del país también y que han atacado a las comunidades drusas, produciendo muertes multitudinarias hasta que intervino Israel. Fíjense hasta dónde llegará esta especie de pacto de sangre con la etnia de los drusos, que esto se hizo incluso en contra de los pronunciamientos de Trump y de las autoridades estadounidenses en la zona, entre ellos este embajador en Siria, ¿cuál es su nombre? Es Tom Barrack, que se pensaba que él podía estar avanzando mucho en acercar posturas con este nuevo régimen sirio, que incluso llegaban a hablar, y así lo había comentado el presidente Trump, de que Siria se iba a sumar muy rápidamente a los acuerdos de Abraham y firmar la paz con Israel, etcétera, etcétera. Todo muy atractivo de cara a Israel, poder firmar la paz con dos países limítrofes en el norte. No olvidemos que los otros dos países ya firmaron la paz con Israel, que son Jordania e Israel, en el sur y en el este respectivamente, pero el norte sigue en estados de guerra. Bueno, esta oportunidad para la paz puede ser de que parezca una cosa que va a despreciar a Israel, pero Israel quiere garantías y con este régimen no las va a tener nunca. Quizás llegue a una paz mucho más duradera con los habitantes del Líbano que se han sacudido ese abrazo de oso de los sirios y que ahora también tienen a este cáncer que ha crecido en los últimos 40 años en su seno, que es Hezbollah, un grupo pro-iraní que está en sus horas bajas, así que es posible que el Líbano sí se acerque a Israel, pero Siria, si lo hace, deberá hacer con unas condiciones de respeto y de inviolabilidad de la soberanía o de la integridad física de las minorías del sur de Siria, especialmente estos drusos que son parte también de Israel. El jefe militar de Israel ha sugerido que el ejército podría intensificar su ofensiva en Gaza, tomando posesión de más territorio para desgastar al grupo terrorista Hamás, en lugar de seguir un controvertido plan para empujar a cientos de miles de civiles de Gaza a una ciudad humanitaria en el extremo sur de la franja. El informe no dijo cuánto territorio más proponía tomar el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir. Esto ocurre mientras las conversaciones para un acuerdo de cese del fuego y liberación de rehenes siguen estancadas en desacuerdos, con los negociadores informando de un progreso lento en cuestiones clave, aunque algunos expresan optimismo por un avance. El informe describió la propuesta como una alternativa a la controvertida ciudad humanitaria en Rafah, impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que implicaría confinar a los civiles de Gaza en un área construida sobre las ruinas de Rafah en el extremo sur de Gaza, mientras el ejército intenta erradicar los focos de combatientes liderados por Hamás en todo el enclave. Sí, ya hace unas semanas que estamos hablando de este plan
que había propuesto Netanyahu, pero del cual se echó atrás también por la oposición del propio ministro de Defensa y del propio jefe de Estado Mayor. Es decir, empujar a la población de la Franja de Gaza a una zona todavía más restringida, seguramente aumentaría los problemas humanitarios, pero también es cierto que se está hablando como si fuera meterlos en un metro cuadrado. Estamos hablando de en toda la Franja de Gaza hay 2.100.000 personas, pues la ciudad de Madrid creo que tiene más que estos habitantes y la zona de confinamiento de la que se habla no es mucho menor. Así que si bien el plan era de alguna manera viable, iba a causar muchas bajas en el ejército y mucha oposición internacional, así que se van a buscar otras alternativas como ampliar la zona bajo control del ejército israelí. Y quizás esta noticia estaría antes de la primera que nosotros, con la que nosotros abríamos, es decir, de tratar de entrar en aquellas áreas en las que durante todos estos 20 meses Israel todavía no ha entrado, como este barrio de Deir el-Balah dentro de la ciudad de Gaza, al cual no se había tocado porque se pensaba que allí justamente están los secuestrados que todavía están con vida. Si esto fuera así, si se consiguiera reducir y tomar ese barrio y recuperar a los secuestrados que estén con vida, pues la situación sería mucho menos acuciante para el propio ejército de Israel en las demás áreas de la Franja de Gaza, y también se avanzaría mucho en doblegar el poder militar que aún posee Hamás en la población. Drones de la Fuerza Aérea Israelí atacaron el puerto de Hodeida, controlado por los hutíes en Yemen, en respuesta a los continuos ataques del grupo respaldado por Irán contra Israel. Dichos ataques destruyeron infraestructura militar en el puerto occidental de Yemen después de que los hutíes intentaran reparar áreas previamente atacadas por Israel en respuesta a ataques con misiles y drones. La incursión del lunes marcó la 13ª vez que Israel ataca Yemen, ubicado a unos 1.800 kilómetros de distancia. A diferencia de ataques anteriores, los ataques aéreos del lunes no involucraron docenas de aviones de combate, aviones de reabastecimiento ni aviones espía. En cambio, fueron llevados a cabo por drones. En respuesta, los hutíes han lanzado 6 misiles balísticos y al menos 2 drones contra Israel, ataques que no causaron daños ni heridos. Los objetivos del bombardeo del lunes incluían equipos de ingeniería que trabajan para restaurar la infraestructura portuaria, tanques de combustible y buques utilizados para actividades militares y ataques contra el Estado de Israel y barcos en el área marítima cerca del puerto. Bueno, en resumen, esta vez no fue en respuesta al lanzamiento previo de algún misil, sino para prevenir que en el futuro se vuelvan a realizar, porque el abastecimiento para el lanzamiento de misiles les llega a través de este puerto, del puerto de Hodeida, a los hutíes del Yemen del norte. Así que, bueno, este ha sido un ataque preventivo, pero de unas características un poco diferentes de las anteriores, porque esta vez se llevaron a cabo con drones, seguramente también porque las instalaciones a las que se iba a bombardear todavía no estaban tan fortificadas como las primeras que sí se atacaron, y estos eran sitios en los que se trataba de reconstruir justamente este tipo de instalaciones, la infraestructura portuaria, los tanques de combustible y los buques para actividades contra Israel y para bloqueos en la zona del Mar Rojo. 2 israelíes que visitaban Bélgica para el festival Tomorrowland fueron detenidos para ser interrogados después de que un grupo activista que busca que los israelíes sean procesados por presuntos crímenes de guerra pidió sus arrestos.
ambos israelíes que aparentemente fueron vistos en el festival de baile ondeando la bandera de la brigada Givati de las Fuerzas de Defensa de Israel, fueron liberados después de ser interrogados. No está claro si ambos siguen en Bélgica. Los dos israelíes fueron detenidos después de que la Fundación Ind Rabat presentara una denuncia y los fiscales federales belgas determinaran que podían tener jurisdicción sobre el asunto. Dicha fundación, creada en septiembre último, ha utilizado publicaciones en redes sociales de soldados, oficiales y reservistas israelíes para localizarlos y tratar de arrestarlos por presuntos crímenes de guerra cuando viajan al extranjero. Aunque el grupo ha tenido poco éxito en los tribunales, ha logrado ganar amplia exposición en los medios. Supuestamente hizo que un ministro del gabinete israelí reconsiderara un viaje al exterior e incluso impulsó a las fuerzas de defensa de Israel a crear nuevas reglas para proteger mejor la privacidad de las tropas y evitar que sean víctimas de doxing, la práctica de publicar la información personal de alguien en línea para exponerlo. El evento atrae a numerosos aficionados a la música de Israel, con vídeos en redes sociales que muestran múltiples banderas de ese país entre el público, especialmente durante la actuación del dúo israelí de DJs de trance Bini Vici. También se vieron banderas amarillas exigiendo la liberación de los rehenes retenidos en Gaza, muchos de los cuales fueron secuestrados del Festival Nova el 7 de octubre de 2023. Sí, seguramente ustedes recordarán o les sonará el nombre de Tomorrowland porque el principal escenario ardió en llamas hace un par de días y salió en los noticieros de todo el mundo un escenario que era el mismo desde hace muchos años y ahora pues en 48 horas lograron montar otro escenario nuevo delante y bueno, el festival sigue adelante, convoca a decenas o cientos de miles de personas en toda Europa, un festival de música electrónica muy conocido. También ustedes quizás sepan que en Israel hay mucha afición por la música electrónica de baile. Aquí mismo en Radio Sefarad tenemos nuestra sección llamada DJ Tel Aviv casi todos los viernes con multitud de personas jóvenes que se dedican a este tipo de situaciones o digamos de creaciones musicales en base a la técnica de los DJs. Bueno, como digo, tiene muchos seguidores en todo el mundo, muchos seguidores en Israel. Hay muchos israelíes que viajan todos los años a Bélgica para estar en Tomorrowland y entre los miles de seguidores que estaban ondeando banderas israelíes en los conciertos, pues había dos personas que estaban con una bandera un poco distinta, porque no era ni la amarilla de los secuestrados ni la bandera de Israel, sino que era la bandera de un cuerpo totalmente legal del ejército israelí que se llama la Brigada Givati. Bueno, ellos no tengo conocimiento ni quiénes son esas personas, ni son soldados de este grupo o lo que sea, pero no son banderas ilegales. No es como cuando en España sacan las banderas de las esvásticas y que aquí por lo menos son legales, o sea, nadie va preso por ondear una bandera nazi. Y no sé si en Bélgica es tan ilegal ondear la bandera de un cuerpo militar de otro país, porque sí que hemos visto banderas que significaban el apoyo a grupos terroristas considerados terroristas por la Unión Europea, de la cual Bélgica forma parte. Las banderas verdes con el símbolo de Hamas son banderas de grupos terroristas y esas sí se pueden ondear en Tomorrowland y en Neverland y en Passland. En cualquier sitio de Europa no hay ningún problema por ondear banderas palestinas del signo que sean, no solamente las banderas nacionales, sino tampoco hay ningún problema en salir a gritar desde el río hasta el mar, que es una frase que dice que hay que matar y expulsar a los judíos entre el río y el mar, quiere decir a los judíos de Israel hay que echarlos al mar. Bueno, es una frase antisemita clásica de los primeros años de la fundación de Israel y no solamente
que se corea en muchos festivales y hay banderas que la sacan a relucir, sino que los propios miembros, algunos de los miembros del gobierno de España, como alguna vicepresidenta, pues salió con esta frase en más de una manifestación a pronunciarse contra Israel. Es decir, cuando se habla contra Israel, todo es permisible, pero cuando uno es israelí o es judío o se identifica como amigo de los judíos porque se acerca a una bandera israelí o lleva una estrella de David, cualquiera de estas cosas son suficientes para ser atacado, en este caso por una especie de fundación, así la llaman, una fundación Hid Rajab, que lo que hace es atosigar, escrachar la vida de todos los israelíes, denunciándolos como genocidas, como si realmente cada uno de las personas que asisten a un festival de música electrónica sean criminales de guerra, cosa que, entre otras, no corresponde juzgar no solamente ni al público, ni a las fundaciones, ni siquiera a los países, sino a las Cortes de Justicia Internacional. Nos despedimos aquí en este punto del informativo. Como siempre, les esperamos mañana con más noticias en Radio Sefara.